Policía Federal irrumpiendo en el domicilio. Los efectivos de la Policía Metropolitana iniciando de esta forma este allanamiento. Según ellos, en el interior de esta vivienda había un hacker que había fraguado calificaciones en la universidad, en la UADE, y también habría tenido allí información delicada y precisa sobre tarjetas de crédito de profesores de esa facultad y de alumnos también, de compañeros, Mauro. Sí, y es la segunda vez que vemos un procedimiento en la misma casa. Hoy nos acordamos, fuimos al archivo y dijimos, pero pará, si a este pibe lo habían allanado hace 3 años en el mismo lugar, en ese momento sí fue la federal, hoy le tocó a la metropolitana por un tema de la denuncia radicada ante la fiscal contravencional Daniela Dupuy. Lo que cuenta el informe oficial, por eso lo cito, el comunicado de prensa oficial de la metropolitana, es que allanaron esta casa, cortaron la luz en la manzana, sobrevolaron la zona con 2 drones y lo que están investigando, le están imputando a este joven, dice textual el comunicado de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, lo que le están imputando es haber perpetrado un ataque cibernético al sistema informático de la UADE, y ellos marcan en el comunicado en la metropolitana que es la primera investigación exitosa de esta índole en Argentina. Recordemos que al mismo joven lo habían detenido hace 3 años, no lo habían detenido, lo habían identificado, porque no se consuma detención, aclaremos. Al igual que hoy, ahora no está detenido. No hay detención, es sin detención, está bueno que lo aclaremos. Ahora, leo textual porque son palabras que no conozco, no manejo el lenguaje cibernético, ¿no? Dice, pasos seguidos obtuvieron los registros de conexiones donde figuraban las IP, desde donde habían atacado los sistemas de la UADE, y a su vez esos registros llevaron hasta una empresa de telefonía celular, donde también se detectó que habían sido atacados por este hacker. Dicha compañía recibía gran volumen de datos sobre sus servidores desde varios puntos, ataque conocido en la jerga como denegación de servicio distribuida, con el objetivo de que el autor no sea identificado en la red y así encubrir con el ataque a la universidad. Y cuenta el comunicado que, considerando el nivel técnico con el que contaba el hacker, se implementaron nuevas técnicas de investigación para poder llegar a él y descubrieron que había introducido malware, también llamado código malicioso, en la página de la UADE. Y explica el comunicado, este software malintencionado le dio acceso a la red, una vez allí adentro habilitó las tarjetas de acceso a los molinetes del edificio y con esas mismas tarjetas ingresó a clases, donde conectaba su netbook con el objetivo de completar la última parte del ataque. Y así sigue enumerando la cantidad de hipotéticos delitos que cometió este joven valiéndose de esta actividad. Algo que parece muy técnico para nosotros, software chino. Malicioso. Para mí es chino. Sí. Por eso trajimos un experto. Está en el estudio Pablo Lima, que es experto en seguridad informática, para ayudarnos un poco, Pablo, a entender qué es lo que pudo haber sucedido, cómo fue este círculo, ¿no? Esta introducción de un software malicioso en el sistema de la UADE, por ejemplo. Bienvenido. Claro. Muchas gracias por tu invitación. Hola, Pablo. Buen día. Acá habría que analizar el contexto, ¿no? Fíjense que hoy está en tela de juicio de todos, no solamente de entidades de la educación, sino también a nivel de salud. Fíjense que también las clínicas, los hospitales tienen que preservar la identidad de los pacientes, en el caso de las universidades, de los alumnos. Entonces acá en tela de juicio siempre va a estar la identidad de toda esta gente. Hay que preservar desde las organizaciones que nos dedicamos a esto, qué persona es la que accede y cuál no. Y desde dónde también y con qué dispositivos. Bien, como primera medida. Bueno, ahora se puede en este identificar caso, concretamente, falló, decir... Claro. Falló eso. El sistema de protección. El sistema de protección de quien accede, ¿no? Si es que sucedió eso. Claro, es lo que dice la imputación de la policía. ¿Por qué arranca la denuncia? ¿Por qué arranca la investigación? Porque identificaron que accedió a alguien y modificó alguno de los datos. Claro. ¿Cómo se identifica? Y mira, es muy difícil poder identificar así a simple vista quién fue el que ingresó y desde dónde. Habría que analizar una batería de informaciones. Fíjense que también se habla mucho de lo que pasó entre Apple y el FBI en Estados Unidos, tratando de ingresar al dispositivo móvil de uno de los atacantes. Entonces, siempre va a estar, como decía anteriormente, en tela de juicio la identidad de la gente. Posiblemente esta persona haya detectado una vulnerabilidad y a partir de ahí ingresó al sistema. Pero fíjense que hay muchas cuestiones, inclusive ustedes mencionaron los molinetes, que lo fueron a buscar con drones, o sea, hay que analizar el contexto y qué información fue a la que accedió. En el caso de las universidades, lo que está en tela de juicio siempre va a ser el legajo del alumno. Las notas, los correos, toda información que esté subido a la nube, ¿no? A internet, siempre va a poder ser vulnerada. Ahora, ¿cómo se llega a ese domicilio? Porque
en un ataque informático se tiene por ahí en cuenta, se sabe el IP o la IP de la computadora. Pero eso te está dando también la ubicación física, el lugar preciso donde está esa computadora. Podría dártela, pero de todas maneras nunca va a ser tan preciso o esa persona puede estar haciéndolo desde ese lugar o desde otro lugar. Remoto. Con lo cual, claro, es una información que a veces no es tan valiosa. Sí es mucho más valioso lo que decíamos anteriormente, poder desde la organización, en este caso de la institución educativa, brindar las herramientas de seguridad para todos los alumnos y todos los profesores y que preserven justamente esa información que está en la nube. Claro, pero echa la ley, echa la trampa, como Desde se ya. dice, ¿no? Por lo tanto, siempre va a haber un hacker allí atento a ver cómo puede vulnerar todo ese sistema informático. Aunque esté encriptado, lo que fuere, siempre se está buscando la forma de cómo atacarlo. Puede ser que este joven no sea el responsable de esto y que haya otro hacker con mucho más potencia en cuanto a instrumentos e inteligencia y que esté utilizando este joven. De eso, Claudio, no tengas dudas, pero acá fíjate qué importante lo que decís. O sea, una persona accedió a un sistema, encontró una ventana, una sola vulnerabilidad, pero fíjate que las organizaciones son las que tienen que tapar todos esos agujeros. Entonces la seguridad siempre tiene que estar del lado del proveedor de servicios, en este caso, ya sea una universidad, una empresa de salud, un banco, el que sea una plataforma de e-commerce inclusive. Entonces, volviendo a lo anterior, si un hacker o una persona con acciones malintencionadas accede a un sistema, lo ingresó de una sola manera, encontró una vulnerabilidad. Entonces las organizaciones tienen que estar siempre tapando todas estas vulnerabilidades, ¿ok? Sí, eso es cuando hay una organización. Lo peligroso es cuando se trata de simples usuarios de computadoras e internet que solamente tienen el conocimiento básico y que por allí en su computadora tienen el registro de su tarjeta de créditos y son los más vulnerables de todos. No hay una organización que esté constantemente allí tratando de evitar cualquier tipo de ataque, ¿no? Y eso va a depender siempre de las industrias. Nosotros en BU Security tenemos mucha experiencia y track records en entidades banca y finanzas, y ahí siempre va a estar regulado por el Banco Central. Y el Banco Central de cada uno de los países de la región donde por lo menos nosotros tenemos presencia. Entonces siempre desde el Banco Central se van a imponer ciertas reglamentaciones para evitar ataques de este estilo. Y Claro. nosotros en ese sentido somos buenos ofreciendo soluciones de protección de identidad y de prevención de fraude, ¿no? Soluciones bien orientadas a la Pero estimo ciberseguridad. que el programa de protección o el sistema de protección que tiene una universidad no debe ser tan riguroso como el de un banco, ¿sí? Es decir, es mucho más factible que pueda ser vulnerado el sistema de notas de una facultad que el de las cuentas corrientes, por ejemplo, de un banco. No necesariamente, Agostina. Fíjate que todos hoy por hoy manejamos un usuario y una contraseña para Sí. acceder a sistemas donde hay información sensible. Entonces, en lo que hay que ser bueno es en robustecer ese acceso, para evitar justamente que una persona X pueda ingresar haciéndose pasar por nosotros. Y este es el tema de que tanto se habla, ¿no? Fíjense en redes sociales, donde uno tranquilamente podría estar tuiteando en nombre de otra persona. La superposición de identidad sería Claro, eso. la suplantación de identidad. Entonces lo que sí tenemos que poder ofrecerle a todos los usuarios es una solución segura a la hora de acceder a un sistema donde hay información sensible. En BU Security, como les decía anteriormente, nosotros tenemos soluciones para cubrir todo este abanico de problemáticas, ¿no? Quien lleva adelante parte de la investigación ha sido una descripción de este joven y lo describía como un joven genio, una mente brillante de alguna manera, por todo lo que ha analizado, que aparentemente ha sucedido, cómo actuó, cómo ingresó, cómo hizo para modificar también los datos y teniendo en cuenta otros antecedentes que tiene el chico que si bien todavía no está imputado puntualmente. Sí, no está condenado. Está más cerca de ser absuelto, ¿no? No sé Sí, si el abogado abogado. decía que Sí, decía el la semana abogado. que viene se conoce Pero la lo pericia. describían como una suerte de mente brillante. Bueno, habría que Para ver. hacer el mal, claro. para hacer el mal, pero digo, que Claro, para cuenta hacer con el todo mal. ese conocimiento y esas herramientas como para llevar adelante este tipo de acciones. Bueno, hay que ver. Yo dudo que sea un Superman, no en este estilo, pero posiblemente hay organizaciones que siempre están tratando de buscar vulnerabilidades en las organizaciones para obtener información. O sea, fíjense que en una entidad que da servicios de salud, la historia clínica de un paciente tiene un valor en el mercado negro. Hoy por hoy oscila entre los $60. Los datos de una tarjeta de crédito inclusive también tienen un valor. ¿Por qué la historia clínica tiene un valor? ¿A quién le sirve eso, por ejemplo? Para tratar de vislumbrar Claro. el negocio en eso. Sí. Y bueno, por ejemplo, podríamos pensar en la competencia. Si saben que nosotros consumimos frecuentemente una droga, a la competencia, digamos, al rival de ese laboratorio le va a interesar poder ofrecer ese mismo servicio. Para empezar con un ejemplo, ¿no? Existen un montón de ejemplos como para poder decir, bueno, a esta organización le sirve esta información o no. Claro. Llevado esto también a las tarjetas de crédito. Fíjense que la semana pasada y la anterior en Colombia, en eBay o en plataformas de este estilo, podemos encontrar un skimmer.
que lo podemos comprar Los cualquiera de skimmer nosotros. Son, ¿qué es? Un Contanos. skimmer básicamente es un dispositivo que se añade a la terminal de cobro que hay en todos lados, en un hotel, en un Sí. comercio, en un retail. Y de esa manera podemos suplantar los datos de la tarjeta de crédito. Como un falso postnet. Claro, Un doble postnet. tal cual. Entonces copian de esa manera copia la los banda datos que están en magnética. la banda magnética y pueden suplantar una tarjeta de crédito. Bien, fíjense entonces como siempre la organización, como decíamos recién, tiene que tener todas estas herramientas de seguridad para poder cuidar los datos de los usuarios y evitar acciones malintencionadas. Ahora, de ese si este estilo. joven es culpable o se demuestra en el proceso que es culpable, hay un par de notas que están circulando analizándolo como un fracaso en la materia del mundo hacker. Si realmente usó el propio IP de la computadora de su casa, dejó muchas señales y huellas para ser descubierto, que es una de las cosas que está contando la Metropolitana. De hecho, llegan a la casa siguiendo aquel IP de esa computadora. Digo, se puede decir que es un hacker, se lo puede poner como un delincuente o un presunto delincuente de delitos informáticos. ¿Qué palabra le podrías adjudicar a este joven si se confirman los hechos que le están endilgando? Porque el hacker, uno presume que es más eficaz en la movida. Si este joven tuvo 2 causas penales en 3 años, evidentemente no le fue tan bien en la materia. Bueno, claro, ahí no soy yo el que tenga que juzgar a este individuo o no. Pero sí, posiblemente tenga que ver con este tipo de acciones. Ahí el hacker persigue, el hacker, tengo entendido, la esencia de poder o el placer de vulnerar ese sistema, no para cometer un delito. No para cambiar la Sino nota para decirle, de... mira, a la NASA, mira, entré a tu sistema. Pero a lugares más Entrá. altos, claro. Ese es el desafío. Distinto al delincuente informático que sí, vulnera eso o aprovecha el trabajo de un hacker para cometer delitos informáticos concretamente. ¿Qué es malware? Bueno, el malware es un sistema, un software que justamente lo que hace es alojarse en computadoras para obtener información. Básicamente el concepto es este. Entonces, de ¿Y esa eso? manera, fíjate que pueden vulnerar nuestras credenciales, que son el típico usuario y contraseña que todos nosotros usamos para acceder a los sistemas. Entonces, fíjense que esto no solamente pasa en la web, sino también a nivel regional hay muchos casos de este estilo. Nosotros tenemos clientes que hemos tratado de solventar estas vulnerabilidades, ¿no? Agregando un segundo factor de autenticación, como se lo dice en el mercado de tecnología. Entonces, tratar de robustecer el acceso a esa información es lo valioso. Fíjense que nosotros hicimos un informe a nivel seguridad el año pasado. Indicó que la mayor preocupación de todas las organizaciones en esta región es justamente esto que estamos conversando, el acceso no autorizado a la información. Que te vulneren tu típica clave y contraseña para entrar a tu computadora, por Desde ya. ejemplo. Fíjate que... ¿Eso es lo más fácil de vulnerar? Claro, el 95% de los fraudes a nivel mundial se cometen duplicando estas credenciales, usuario y contraseña. Claro. Que además genera fastidio, hay que decirlo, cuando te piden... Otra vez, cambia la contraseña. Cambiar la contraseña, por ejemplo, ¿no? Con determinada frecuencia, o poner otra barrera de seguridad, el teléfono celular, por ejemplo, para constatar tu identidad y demás, genera fastidio un poco en la gente. Es fastidioso, es engorroso, pero es lo que hoy está en el mercado. Y todos nosotros somos parte de ese sistema. Nosotros desde BU Security nos dedicamos justamente a la protección de identidad y a la prevención de fraude. En este sentido tenemos soluciones a través de, por ejemplo, Face Recognition, o sea, a través de nuestros patrones biométricos del rostro, poder autenticarnos sin usar más contraseñas. O inclusive, sacándonos una selfie, podríamos acceder a nuestro correo electrónico o a cualquier sistema que hoy por hoy tenga usuario y contraseña. Claro. Pablo, hablando de fastidio, ¿no se puede hacer algo contra los mails que te llegan ofreciéndote auto 0 kilómetros, venderte esto, lo otro? Si no quieres recibir más este mail, en la cual nunca te suscribiste ese mail, dice, cliqué aquí, cliqueas, Sí. ha sido con éxito. Al día siguiente tenés el mismo mail, la misma empresa que te está mandando ese mail. Claro. Sí, bueno, hay plataformas que deberían cuidar un poco más este tipo de información que nos envían a todos, Todas las terminales automotrices, ¿eh? desde ya, sí, no solamente las automotrices. No, y mensaje de todo un texto poco. también, no solamente por mail. Mensaje de texto. ¿De eso no hay ninguna también. forma legal de parar con eso? Sí. De hecho, fíjate que también esto está muy regulado, ¿no? En los call centers también hay una norma que evita que nos llamen después de determinada hora. O sea, a partir de las 8 ya no podríamos recibir más llamadas en nuestro domicilio. Sí. En Estados Unidos esto está es verdad. penado inclusive. Sí. Con lo cual sí. ¿Acá no está existen penado maneras. eso? No. No, por eso te pueden llamar un domingo, por ejemplo, a las 8 de la mañana. ¿Qué me pasó? Imagínate, a mí me despertás un domingo. Yo le voy a grabar un disquito con un insulto. Le voy a hacer el contradisquito. No tiene la culpa. Yo les digo, yo sé que vos no tenés la culpa, pero la verdad es que... En francés se lo podríamos decir Ay, qué sutilmente con delicado. un contradisquito que digan ya le miaste. Bueno, Pablo, Fíjate, Claudio, lo que vos decís que importante que es. A todos nosotros hoy por hoy nos puede llamar cualquiera. Agarran Sí. un listado, nos llaman y no saben ni siquiera nuestro nombre. Entonces fíjense qué preocupante que es el manejo de la información.
Uno hoy escribe en Twitter algo, fíjense, hace un mes pasó en Twitter. Sí. Una persona escribió que se iba de vacaciones y en esa misma semana le entraron a robar la casa. Claro. Entonces fíjense que este mundo offline y online ya cada vez se está acortando esa brecha. Sí. Todo lo que nosotros hacemos en las redes impacta en la vida real. Sí. Miss Puerto Rico publicó un tuit racista y la vetaron. Tuvo una sanción por esto. Claro. Entonces el tema es cómo accedemos y de qué manera lo hacemos un poco más robusto. Bueno, la cosa es que cuando querés acceder voluntariamente, ¿no? Que te impongan 400.000 por día de cosas que te ofrecen, por ejemplo, en el caso de la ONG, ¿no? Pero bueno, hay que volver a la libretita. Sí. A los papeles, A la maestro. agenda, claro. Zeta no larga los papeles. No me rompa con el la Twitter. No, lapicera. Twitter sí lo uso. Esto no. Justamente eso es lo que no hay que hacer, Claudio. Es lo que no hay que hacer. Pablo, Gracias, muchísimas Pablo. gracias. Muchas Hasta gracias a cualquier ustedes. momento, Que por tengan favor. buenas tardes. Vamos a tomar contacto con Luis Rusconi, que está en la